6 de la mañana, 32 minutos. El gobierno firmó el decreto que convoca la consulta popular para que los colombianos respondan si están de acuerdo o no con 12 puntos que recoge de la reforma laboral. Nicolás Rojas, usted nos tiene más detalles. Mira, Andrés, pues mientras en el Congreso de la República se estaba avanzando en la discusión de la reforma laboral e incluso algunos ministros, como es el caso de Antonio Sanguino de Trabajo y Armando Benedetti, pues intentaban construir consensos y se aprobaron 17 artículos, pues el presidente de la República, Gustavo Petro, sorprendió en sus redes sociales, publicó una fotografía, estaba firmando el decreto de la consulta popular que se cita para el próximo 7 de agosto, pero que resalta por varias razones. Primero, no está en la firma de 4 ministros en propiedad. Hablamos de Laura Sarabia, quien es la canciller, Edwin Palma y Lena Yanine Estrada, quienes se encuentran en viajes en el exterior y por lo tanto delegaron sus funciones a algunos viceministros y ellos fueron los que firmaron este decreto. Tampoco está la firma del arquitecto jurídico de esta consulta, o de este decreto de consulta popular, que es Eduardo Montealegre, ministro designado de Justicia, y quien no se ha posesionado. Por esta razón, él pues no firmó este decreto. Ahora, ¿cuáles son los argumentos jurídicos del Gobierno Nacional para citar a las urnas el próximo 7 de agosto? Dice que durante la votación en el Senado se realizaron un rosario de irregularidades o vicios de trámite, como es el cierre arbitrario de la votación, modificación de un voto que se dio, omisión en un trámite de apelación y omisión en una proposición. Ahora, esto es a juicio del gobierno, esto no lo ha determinado ni la Corte Constitucional ni el Consejo de Estado. Lo cierto es que en este momento la papa caliente está en manos de la registraduría, puntualmente Hernán Penagos, quien tiene que decidir en 2 vías. Lo primero, si actúa de inmediato y toma este decreto del Gobierno Nacional y cita las elecciones o la votación de la consulta popular para el próximo 7 de agosto, o espera un pronunciamiento de fondo jurídico que resuelva si existe un vicio de trámite por parte de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado. Pero Andrés y Daniela, este es el embrollo y la batalla jurídica que se viene en torno al decreto de la consulta popular. Una papa caliente, como se lo ha dicho Nicolás, que ya ha generado también todo tipo de reacciones. De hecho, durante un evento en la universidad externado, expertos como Humberto Sierra Porto y el exfiscal Alfonso Gómez Méndez hicieron advertencias sobre firmar el decreto para convocar la consulta popular. Escuchemos. No nos puede pasar lo de Venezuela. Todo este tipo de circunstancias tenemos que advertirlas, tenemos que estar atentas, tenemos que estudiarlas, cuestionarlas, criticar y posicionarnos. Nosotros como colombianos no podemos ser ajenos a la realidad política colombiana. No le podemos dejar la política a las personas que no la utilizan adecuadamente. La política es una actividad que debe ser la más digna, la más elevada de todos los colombianos, y la academia tiene que estar presente. Esa es la idea. No nos puede pasar lo que pasó en Venezuela. Me parece que si eso llegara a pasar, el presidente y los ministros responderían penalmente. Claro, no, ellos van a pensar, no respondió Ospina Pérez por haber cerrado el Congreso en el año 49, menos nosotros, pero formalmente podrían incluso responder, por ahí lo dice también un estudio muy bueno que hizo ayer o antier el expresidente de la Corte Constitucional, Antonio José Lizarazo, penalmente, porque sería un caso claro de prevaricato y de abuso de la función pública. Por su parte, el jurista Rodrigo Privni, en diálogo con Noticias Caracol en Vivo, afirmó que las premisas en las que se basó el presidente Petro para presentar por decreto la consulta popular están por fuera de la Constitución. El gobierno ha argumentado que ya pasó un mes desde que presentó la consulta, lo cual es cierto. Y a partir de eso agrega 2 premisas normativas que yo creo que las 2 son equivocadas. La primera es que él sostiene que si pasa un mes, hay una especie de silencio positivo, es decir, que eso habilitaría al presidente a expedir el decreto, la consulta por decreto sin concepto previo obligatorio del Senado. Y la segunda, él considera que la votación del 14 de mayo en que se negó la consulta llena de tantas irregularidades que es prácticamente inexistente o totalmente nula y no produce ningún efecto jurídico. Yo creo que ambas son equivocadas, ambas premisas. La primera admite alguna discusión, hay algunos apartes de las leyes estatutarias que regulan la consulta previa que sugieren que ese silencio positivo, porque dicen que la consulta se realizará
3 meses después de que haya el concepto previo favorable del Senado o que se haya vencido el plazo para tal concepto, y a partir de eso se fundamentan en ese aparte para decir que pueden hacerlo. Ahí hay un argumento, yo creo que es equivocado. Esa norma se refiere a cuándo se realiza la consulta, no a los requisitos para que se haga la consulta. Y entonces esa norma lo que nos está diciendo es que la consulta puede hacerse 3 meses después de que el Senado haya hecho su concepto o que se haya vencido el plazo para que el Senado lo haga, pero no dice esa norma que la consulta puede hacerse sin que haya concepto previo favorable. Correcto. La Constitución es clarísima eso. Y lo segundo, pero ahí admito que hay una discusión, pero donde no hay una discusión es que la votación del 14 de mayo ocurrió, existe, no ha sido declarada nula por ningún juez, no ha sido revocada por el propio Senado, y entonces esa votación existe y el presidente tiene que respetarla. Se da el decreto del presidente Gustavo Petro, pero ¿cuál es el trámite? Es decir, ¿ante dónde va, digamos, este proceso? Ahí hay una discusión y no hay total claridad, que es algo infortunado. Es decir, hay que reconocer que la regulación de los mecanismos de participación en Colombia en general y en especial de la consulta popular tiene algunos vacíos. Y uno de esos vacíos es a quién le corresponde el control del decreto de convocatoria. ¿Por qué esos vacíos existen? Porque la ley estatutaria del 94, la que después se volvería la ley 134, dice que le atribuía esa competencia oficiosa a la Corte Constitucional. Decía la Corte Constitucional, una vez esté el decreto firmado, el presidente lo envía a la Corte para su revisión. Y eso fue declarado inconstitucional por la Corte con el argumento de que no le podían dar nuevas funciones, y en eso tiene razón, pero el argumento equivocado que decía que la Constitución establece que ese control es posterior, el de la Corte. Y entonces ahí hay una duda de si esto corresponde a un control posterior de la Corte Constitucional, si la Corte puede modificar su jurisprudencia y asume un control previo, o si eso corresponde, por ser un decreto, al Consejo de Estado. Entonces, ese es otro elemento desafortunado de esta situación, que el presidente saca un decretazo que sabe que es manifiestamente inconstitucional, pero que confía que genera un enredo jurídico para impedir un control apropiado de esto, que yo creo que no es un golpe de Estado para nada, pero es una arbitrariedad inaceptable. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. A las 7 de la mañana, 9 minutos, seguimos sumando voces por el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro en las últimas horas para convocar a una consulta popular. Eduardo Hernández, usted tiene un invitado. Adelante. Hola Daniela, ¿qué tal? Un buen día para usted. Se trata de Nilson Pinilla, fue presidente de la Corte Constitucional y lo hemos invitado para que nos ayude a analizar qué podría pasar con ese decreto y evidentemente si nos puede dar luces frente a su legalidad. Doctor Pinilla, gracias por estar con nosotros en Noticias Caracol. ¿Y usted qué opina de esto que ocurrió en las últimas horas? Muy buenos días, con mucho gusto estoy con ustedes. Pues esto es una prevaricación horrorosa la que ha cometido el señor presidente de la República, que con todo el dolo, con todo el conocimiento previo, resuelve en forma manifiestamente contraria a derecho, contraria a la ley. Eso lo llama el Código Penal en el artículo 413, prevaricato por acción. Él evidentemente tiene un fuero especial con una previa investigación por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, que sabemos que sirve para poco, pero de lo de los ministros la acción puede ser mucho más expedita. Claro que también tiene un fuero, pero no que constituye impunidad como lo constituye para el presidente de la República. La verdad es que en forma flagrante se desconoce el trámite para la convocatoria de la consulta popular. Ya el Senado la había descartado y el hecho de que el presidente se arrogue una función que no le corresponda y suprima la participación del Congreso es clarísimamente un acto tiránico, un acto
despótico, de que aquí parecería estar diciendo aquí el que mando soy yo y hago lo que me da la gana. Eso no puede ocurrir en la democracia. Sí. El presidente en su mensaje dice que está enviando ese decreto a la Corte Constitucional, que muy seguramente tendrá la tarea de revisar justamente esa legalidad del decreto, dado esto que usted nos está explicando. En ese entretanto, ¿qué tendría que hacer, por ejemplo, la registraduría, que en teoría después del decreto tendría que convocar a las urnas? A ver, tiene que enviar el decreto a la Corte Constitucional, pero evidentemente la función le corresponde, la función de control de legalidad allí le corresponde al Consejo de Estado, porque se trata de un decreto ejecutivo y sobre él se ha de pronunciar el Consejo de Estado, de manera que ojalá pudiera encontrar una respuesta jurídica apropiada en el Consejo de Estado. No es un organismo tan dubitado como está ahora la Corte Constitucional por la llegada de unos áulicos del señor presidente de la República que no son juristas, sino parecen enviados allí para pagar el favor de que los hayan designado sin méritos en la Corte Constitucional. Hay dos casos de magistrados, un señor Vladimir y otro señor, creo que Carvajal, que verdaderamente no tienen méritos para estar en la Corte Constitucional y llegan a pagar favores, de manera que no podemos confiarnos en que la Corte Constitucional ahora cumpla con su deber, a pesar de tener allí juristas de tanta categoría, tanto nivel intelectual y ético, como el actual presidente Jorge Enrique Ibáñez Najar y la vicepresidencia, la doctora Meneses. Doctor Eso Pinilla. Evidentemente, señor. Y en ese orden de ideas, ¿qué tendría que hacer la registraduría? ¿Esperar ese concepto legal del Consejo de Estado o qué tendría que hacer? Pues la registraduría tendría que aplicar la Constitución y ante un acto manifiestamente contrario a la Constitución, nadie puede proceder a realizarlo, porque la Constitución es una norma superior a las leyes y tiene que respetarse y tiene que acatarse en todo momento por todas las autoridades de la República. De manera que yo creo que si la registraduría actúa conforme a derecho, no puede cumplir con unas elecciones que están convocadas de una manera espuria, de una manera absolutamente arbitraria, de una manera que flagrantemente quebranta la Constitución. Doctor Pinilla, quizá una pregunta final. Hay un detalle y es que no todos los ministros titulares firmaron el decreto. En algunos casos hay unos ministros encargados porque los titulares estaban por fuera del país, por lo menos ese es el argumento que se ha esgrimido. ¿Eso tiene algún tinte que también podría, digamos, afectar aún más, como usted nos está explicando, esa legalidad del decreto? Yo creo que si son ministros encargados, han asumido la función cabal como ministros del despacho. Entonces la suscripción por parte de ellos sería válida como para completar la disposición de que lleve la firma del presidente y todos los ministros, pero esos ministros sí tendrán que responder ellos también por el prevaricato, por acción tan escandaloso que ha provocado el presidente de la República. Podrían ellos también terminar respondiendo por este asunto y por haber plasmado su firma. Pues, magistrado Nilson Pinilla, expresidente de la Corte Constitucional, le agradecemos estos minutos en Noticias Caracol. Con mucho gusto.